Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a hablar de la escolaridad, un tema bien importante y bien profundo, tanto que no sabemos exactamente si nos va a tomar este episodio o si lo vamos a partir en dos. Entonces, empecemos con las preguntas y ahí vamos viendo cómo vamos con el tiempo. Queremos conversar de qué tipos de escolaridad deben tener las personas con TEA, los niños y personas con TEA, si de verdad todos requieren el mismo tipo o no de escolaridad, si hay algunas alternativas para lo que llamamos la educación regular, cuáles serían entonces también esas consideraciones o esos prerequisitos o ese momento en que podemos decir que el niño está listo para la escolaridad. De los apoyos, si vamos a hablar, claramente, ese sí lo habíamos pensado más adelante, eso vamos a hablar después, cuáles son los apoyos que se le deben brindar en el entorno educativo, pero en general vamos a estar conversando sobre escolaridad. Bueno, entonces les cuento mi corto momento eterno. Nosotros intentamos con Nicolás la educación regular cuando él tenía entre 4 y 6 años. Fueron 2 añitos, pues como que también ya les iré contando algunas de las cosas que ocurrieron. Pero cuando tenía 6 añitos decidimos retirarlo del colegio. En el momento que llegamos a hablar con la profe y como a despedirnos, o sea, ya habíamos avisado, ya estábamos haciendo un proceso de transición, y en el momento que nos despedimos, que ya no íbamos a volver y que ya el niño tampoco iba a volver, la profe, pues muy querida porque fue una profe muy comprometida, empezó a llorar, muy sensible pues como por la situación, y ya para irnos me dice: el columpio extrañará a Nicolás. Y en ese momento, yo no sabía, o sea, fue un corto momento eterno porque pasaron muchas cosas por mi cabeza, porque yo como que, ¿cómo así? O sea, que estaba todo el tiempo en el columpio, o ¿cómo así que lo va a extrañar es el columpio? O sea, de verdad que fue una pequeña frase que quizás en ese instante exageré la sensación que me generó, pero fue un corto momento muy eterno. María Elena, entonces, ¿cuál es el mejor tipo de institución educativa para los niños con TEA? Pues ve, Amanda, yo pensaría que no podemos decir que haya un mismo tipo de institución educativa ideal para todos los niños o personas con TEA. Recordemos qué tan amplio es ese espectro. Entonces yo diría que es como en todos los mundos. Uno no puede decir que exista el mismo tipo de colegio ideal para todos los niños. Yo lo he visto, o sea, yo lo viví también con mis hijas y lo veo con muchas personas. Inclusive a veces la institución de un hermanito puede no ser la mejor para el otro. Otra cosa, los sueños que tengan los papás y que quisieran que todos estuvieran en el mismo. Pero por decir algo, uno ve hoy en día que hay colegios de un perfil más libre, más artístico, hay otros colegios mucho más organizados, estructurados, y hay niños que no ven que les va mejor en uno en otro. Entonces yo te diría que eso mismo va a pasar con las personas con autismo. Ahora, ¿qué te diría yo? Sí debe haber como un factor común dos situaciones que yo creo que deberían estar presentes siempre. Uno es como esa apertura hacia la neurodivergencia, es decir, partir de la base de que todos los niños son distintos, todos aprenden diferente, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a eso, van a estar en la disposición de prestar los apoyos o hacer los ajustes de acuerdo a esas características. Yo diría que si es una institución que tiene esa mentalidad, llamémoslo, abierta, a que todos los niños son distintos, que no esperen que vayan a hacer un moldecito, que todos son igualitos, es como esas tiritas de papel que uno recorta y que después salen todos los muñequitos igualitos.
Yo creo que ese no sería una buena característica para una institución educativa de un niño o una persona con TEA. María Elena, o sea, que tengan como una buena actitud sobre la inclusión en los colegios. Sí, yo creo que sí, o sea, porque mírame que es como tener la claridad de que no es que el niño es el que se va a tener que esforzar para cumplir con esos estándares de ellos como institución educativa, como quien dice, el esfuerzo va a recaer en el niño, sino que como institución educativa ellos tengan esa capacidad de pensar que ellos pueden hacer cosas para que el niño funcione mejor y se sienta mejor. Ay, pero entonces en ese caso, nosotros cuando elegimos el colegio para Nicolás, digamos que contaba con esas características. Es más, yo les voy a contar un poquito cómo fue como el proceso y cuando quisimos pues ese colegio, debíamos de llevar a Nicolás a una pasantía y muy a propósito no contamos que él tenía autismo. De hecho, yo me acuerdo que la entrevista, o sea, nos citaron para la entrevista y después de la entrevista nos hacían 3 días de pasantía y nosotros acomodamos todo de manera que tuvieran que hacer la excepción y primero fuera la pasantía y después la entrevista, porque no queríamos prevenir al colegio con el diagnóstico. Teníamos clarísimo que en el momento de la entrevista era lo primero que íbamos a decir, pero no queríamos que en la pasantía ya ellos supieran también como para probar pues qué pasaba, ¿cierto? Entonces listo, Nicolás hizo la pasantía, fue muy curioso porque por ejemplo creo que el segundo día de pasantía, ya no me acuerdo mucho, además acuérdense, les estaba contando, tenía 4 añitos, llego yo al colegio a recogerlo y él estaba encima de una de las mesas untándose colgón por todas partes, untándose pegamento. Y yo desde lejos lo miro y yo, ay Dios mío, lo pillaron. pero sí queríamos también ahí como medir al niño y al colegio a ver qué pasaba. Porque nosotros no teníamos pues duda de que tuviera autismo. Cuando llegamos a la entrevista, conversamos con la coordinadora, que por cierto, pues acá un paréntesis, en nuestro primer episodio fue muy curioso que recibimos un saludo de ella en YouTube, entonces sí, aún nos ve por ahí pues un saludito, porque en realidad fue alguien muy comprometido con todo el proceso. Entonces ella nos empieza como a conversar mientras íbamos donde la psicóloga para la entrevista y de una vez le dijimos, porque de todas maneras nosotros sí sentíamos la necesidad de decirlo rápido, pero insisto, queríamos que en la evaluación que le hicieran a él no tuvieran como esa predisposición del autismo. Entonces de una le dijimos, ay, es que el niño tiene diagnóstico de autismo, y ella ahí mismo nos dijo, ay, siquiera yo había anotado unas cosas, mi formación fue en educación especial, entonces yo sí veía que él aleteaba en los avisos, y bueno, ella notó ciertos síntomas que como que estaba pensando cómo le iba a decir a sus papás que el niño tenía síntomas de algo. Entonces fue como un descanso y bueno, ahí ya se dio la entrevista, la disposición del colegio súper bien, la psicóloga todos los 2 años acompañó el proceso tremendamente, la coordinadora que les cuento, los profes súper comprometidos, incluso el rector, o sea, de verdad que el compromiso del colegio, esa actitud que vos mencionabas, como respecto a la inclusión, fue muy positiva, pero pues aún así finalmente terminamos sacándolo, o sea, como que no solo la actitud positiva sería lo que cuenta, o sea, yo creo que se requieren otras cosas, ¿no? Mira, te voy a responder, pero me voy a devolver a algo que dijiste en el proceso de ingreso de ustedes de Nicolás, que me parece muy importante. Primero, me parece que lo hicieron muy bien, o sea, seguir como el conducto regular del colegio, que la entrevista, que la pasantía. Bueno, eso dice pues como la vivencia, como nos dijiste, o la estrategia pues de que lo conocieran primero. Pero yo pienso que lo primero es eso, o sea, que sigamos el conducto regular. ¿Por qué digo eso? Porque sé que hay familias que llaman por teléfono, allá reciben niños con autismo. Claro, o sea, lo más probable que les digan es que no, o allá reciben niños con cualquier condición, o sea, porque el colegio, digamos, que quien contesta el teléfono, pues posiblemente no es una persona que está
pues como con esa formación o con esa capacidad de dar esas respuestas, entonces va a decir que no, ¿cierto? Porque va a interpretar que es un colegio, llamémoslo, terapéutico, ¿cierto? Entonces no es la manera, o sea, las familias no deben llamar a decir, tengo un hijo con autismo, vaya al copo. No, esa no es la manera. Vamos a hacer la inscripción como todas las familias lo hacen, ¿sí? Y me parece ideal, además, que podamos contar con eso que ustedes tuvieron, que fue la pasantía. Muchos colegios lo hacen, pero otros no. Y yo digo, ojalá siempre lo conocieran. Es más, si lo podemos llevar así sea, si es un colegio sin pasantía, pasen con él, así sea a saludar, a decir vamos a reclamar, vamos a firmar los papeles, pero que lo conozcan, ¿sí? Que lo conozcan. O sea, que el niño vaya. Claro, o sea, es ideal lo que ustedes tuvieron allá, porque el colegio cuando recibió a Nicolás ya tenía la certeza de que tenía esa condición de autismo, de que la presentaba, y ellos estaban en la disposición de apoyar. Pero que he visto en algunos casos, que según la experiencia que han tenido de niño con autismo, piensan que así van a ser todas las demás. Como el espectro es tan grande, ¿cierto? Entonces, ha habido experiencias previas positivas y negativas. Ejemplo, tuvieron la experiencia de un chico con autismo, sin discapacidad intelectual, totalmente verbal, ¿sí? De esos que tienen muchas habilidades intelectuales en distintos aspectos. Claro, seguramente con necesidades de apoyo en lo social, en algunos puntos de cómo procesan la información, pero digamos que la primera experiencia en un colegio pudo haber sido con un niño, digamos como nos mencionaba Adriana en el episodio de su hijo, ¿cierto? Que es un niño que posiblemente pase desapercibido. Entonces, la siguiente familia que llame y diga, mi niño tiene autismo, si no lo ven, ¿qué imaginario van a tener? Es el de ese niño. De hecho, a nosotros nos pasó. Nicolás tuvo una profe súper comprometida, pues era pues un sol con él y con todo el proceso. Y al año siguiente entró un niño con autismo, que de hecho les contaba a Nicolás, lo dejamos 2 años, teniendo 6 añitos lo retiramos. El otro niño, porque yo soy amiga de la mamá, sigue allá, tiene 14 años, está en octavo, se destaca, pues todo muy bien. Pero al comienzo, como estaban tan pequeñitos, cuando él entra, le tocó en ese primer año con esa misma profesora que a Nicolás le tocó el primer año, y ella había cosas que hacía con el otro niño, similar a como las hacía con Nicolás, y no le funcionaba. Y ella decía, pero es que Nicolás sí, o sea, es que los autistas, y no, porque son súper diferentes. Entonces, mira, yo estoy hablando por ahora del proceso de ingreso, ¿cierto? Entonces, si esa primera experiencia en el colegio fue positiva, van a pensar que todos son así, o que todos son como un niño verbal y que, digamos, ya las diferencias van a ser a nivel social. Pero lo contrario también puede ocurrir. Si la primera experiencia que tuve en el colegio fue con un chico no verbal, con un chico con muchas expresiones emocionales, con muy poca permanencia en la tarea, digamos que no funcionó o que no lo recibieron o que rápidamente ese niño salió de esa institución. 6 meses más tarde, a final de año, llama la otra mamá, hay a veces niños con autismo, ¿qué le van a decir? No. ¿Por qué? Porque no lo han visto, a lo mejor es un chico mucho más funcional, con mucho más prerequisitos. Entonces, por eso pienso que es súper importante que de entrada la institución lo conozca, ¿sí? Ustedes llenaron los documentos, fueron y estando allá ya hablaron del diagnóstico. También eso hay que hacerlo, no ocultarlo, ¿cierto? No es que vamos a tratar de que no se den cuenta, porque es que eso es como decir que no se den cuenta que es alto, que es bajito, que es gordo, que es flaco, que tiene los ojos oscuros o claros, ¿no? Eso es una característica, definitivamente. Entonces, importante mencionarlo, porque si un colegio, después de que lo vio y de que ya sabe que es una condición de autismo, si de entrada dicen que no, lo mejor es no estar allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso ya habla de que no tienen la disposición a hacer los ajustes que se requieren. Entonces, bueno, eso era un paréntesis para hablar del proceso de ingreso. Eso no es por teléfono, eso es yendo, eso es dando la cara, eso es conociendo al niño. Ok. Pero entonces tú me decías, listo, el colegio tuvo la disposición y yo también
soy como testigo de esa discusión que tuve en el colegio. O sea, no, es claro. Pero fue, de verdad, fue increíble porque recuerdo cuando tú hablabas del rector, sí, recuerdo que ese rector estaba muy recién llegado al colegio en ese momento y nosotros estamos acostumbrados cuando el profesional va a la institución que logramos, claro, una cita con el docente, a veces con el coordinador, con el psicólogo del colegio y el docente, pero aquí cuando había reunión, el rector también estaba. O sea, de verdad que es una actitud de una apertura increíble. Vamos al siguiente punto. Entonces tú me dices, sin embargo, yo estoy hablando de que lo principal es la actitud de inclusión, pero ustedes, 2 años más tarde, vieron que ese no era la mejor alternativa para Nicolás decir retirar. Entonces ahí es donde yo digo, es verdad. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que todos necesiten el mismo proceso de formación. Y así nosotros somos muy diferentes, pero yo creo que es válido poner como un paralelo en nuestro propio proceso de formación para que lo entendamos, así no sea exactamente igual. Cuando somos profesionales, hoy en día, como que a veces hay como ya un caminito trazado, ya somos profesionales, entonces casi que hay que hacer, lo ideal es seguir, entonces hagamos un posgrado o hagamos una especialización, una maestría o 2, ¿sí? Hagamos un doctorado, hagamos un postdoctorado, como si ese fuera el camino preestablecido para todos. ¿Tú crees, Amanda? Tú eres ingeniera de sistemas, ¿sí? Que ese camino es necesario para todos los ingenieros de sistemas. No. Yo tengo un posgrado, que de pronto hubiera querido más, sí, pero que era necesario seguir todos esos pasos o que todos tenemos que seguir hasta el postdoctorado. De pronto, en ciertos asuntos, en las personas que trabajan con ciencia, con todo lo que se llaman ciencias básicas, ciencias puras, para ser investigador, se necesita seguir todos esos caminos, porque si no, no vamos a adquirir las destrezas para hacer una buena investigación. Pero eso no es necesario para todo lo que hacemos en el día a día, para todos los oficios o para todas las profesiones. Entonces, eso por un lado. Lo pongo en paralelo con el proceso de los niños, porque entonces ahí es como decir, el imaginario entonces de los niños es todos tienen que pasar por preescolar, educación básica primaria, secundaria, y todos tienen que graduar en colegio. Entonces ahí es donde yo creo que nos tiene que empezar a cambiar el pensamiento y tener que acomodarnos a las necesidades de cada uno. Eso creo que es fundamental. Pero eso no irá de pronto como en contra de el derecho a la educación, porque es que yo me cuestiono mucho que digamos que la educación regular es la que la ley avala, pues, ¿cierto? Entonces incluso hay normas para esto y lo que decías, entonces pasa de preescolar a primero a segundo, pasa de primaria a bachillerato, en fin. Pero, por ejemplo, con Nicolás, como la decisión fue en la época del preescolar, vimos características en él que no daban para estar en el colegio, inclusive no solamente por los temas académicos, sino porque en el colegio se dan una cantidad de cosas muy diferentes, o sea, con las demandas sociales, el recreo. Hay veces el recreo puede ser más estresante, o sea, a mí se me olvida que pensar en lo que estaba haciendo en el recreo podía ser más estresante que lo que estuviera haciendo en el aula. Entonces, por ejemplo, en lo académico nos pasó que él no había aprendido, o sea, un logro, porque van haciendo como por logro, ¿cierto? Esa es como la forma pues típica. Entonces, uno de los logros de un periodo era que escribiera su nombre y no lo logró. Entonces ya para el siguiente periodo los objetivos eran otros. Entonces ahí fue donde empezamos y por eso en 2 añitos vimos, no, siempre va a estar faltándole, porque si ya no logró el de escribir el nombre y luego lo que están trabajando es algo que como prerequisito tenía eso,
pues ya el siguiente logro va a ser más difícil porque va a ser escribir otras cosas más allá del nombre y no sé qué. En cambio, cuando lo decidimos retirar, lo ingresamos a una institución que no es un colegio regular, no es una institución educativa como tal. Educación formal, o sea, no es Exacto, no es educación formal, Ajá. pero llegamos allá y empiezan a analizar cómo aprende Nicolás. O sea, lo primero que empiezan a ver es cómo aprende Nicolás y qué cosas sabe Nicolás, ¿cierto? Y en muy poquito tiempo, pero es muy poquito, yo creo que en 1 o 2 semanas, Nicolás estaba escribiendo el nombre. Entonces Leonardo y yo éramos como, wow, son magos. Pues, ¿cómo hicieron pues magia? Y no, ellos nos explicaron. Es que nos dimos cuenta que él aprende más fácil de estas y estas maneras. Y también nos dimos cuenta que sí reconoce las letras. Entonces, y se sabe todo el abecedario. Entonces, lo que le ponemos es unas fichitas con todo el abecedario a que las organice y dentro de todas las fichas busque las letras de su nombre y lo organice en orden. Y paralelo a eso, le hacemos unos ejercicios de apresamiento como de unas curvitas, unas culebritas, ¿cierto? Como para que ejercite pues la mano. Y luego ya ahí sí vamos a que eso que ya sabemos que reconoce que es su nombre, lo escriba con esa habilidad que está ejercitando al hacer los ejercicios de la mano. Así tal cual fue y nosotros como que wow, pues en ese momento incluso dijimos, ¿qué importa si se llama primaria o no? ¿Qué importa si es una institución educativa o no? Pero es que está aprendiendo. Y finalmente en esa institución fue donde aprendió a leer, a escribir, a sumar, a restar. María Elena entonces estaba contando todo esto porque pues a mí en algún momento sí me quedó la inquietud de si estoy vulnerando los derechos a la educación de Nicolás, porque como no era una institución regular, pues no era, ¿cierto? No era un colegio. Entonces, ¿dónde quedan los derechos a la educación? Que de hecho conozco padres muy empoderados que son muy pendientes como de que el decreto que existe para esto se cumpla y en fin. Claro. Mira, lo que pasa es que yo siento que hay 2 temas. Por un lado están los derechos y por otro lado está el asunto de los prerequisitos. Y yo creo que a veces eso se confunde. De nuevo, voy a poner un ejemplo personal. Ajá. Bueno, y realmente no sigo un ejemplo en adultos. Suponte que yo en este momento digo, ay no, yo tengo un sueño en mi vida y es que yo quiero ser astronauta. Yo necesito ver el espacio. Entonces, para ser astronauta yo me tengo que presentar a la universidad y resulta que me doy cuenta, pues estoy aquí inventando, que es un posgrado por allá en una facultad de física y yo me presento, ¿cierto? Yo digo, es que mi sueño, me inscribo, entonces es un posgrado de física del espacio y que de ahí van a salir un curso de astronautas, pues estoy aquí inventando. Entonces, resulta que me entrevistan y me dicen que no paso. Yo no puedo asumir que es exclusión. Yo no puedo decir que me están negando mi derecho a cumplir mi sueño de ser astronauta, ¿sí? Y no puedo meterme el rollo en la cabeza, que es que por ser mujer, por ser mayor de 60, ¿sí? Por ser latina, entonces me están excluyendo. No, ¿cómo me van a recibir si no tengo los prerequisitos de que me van a llevar a beneficiarme, a hacer un buen proceso de verdad de un posgrado de física si no tengo formación de física, ¿cierto? No tengo formación, entonces no me pueden admitir en ese posgrado de física para ser astronauta o no me van a recibir en la NASA para ser astronauta, ¿cierto? Porque no tengo los prerequisitos, ¿sí? Ahora, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser mayor de 60, ¿sí? Y por el hecho de ser latina, no me pueden negar el derecho a inscribirme. Yo me inscribo a pregrado, me tendría que inscribir a física, a hacer todos los cursos, pero ¿qué pasa? Si empiezo a perder los exámenes y empiezo, pues no me empieza a ir bien, empiezo a no asimilar todos esos conceptos, simplemente no es un tema de rechazo, no es un tema de exclusión,
Insisto, es un tema de prerequisitos y de qué necesito yo. Una cosa es mi sueño de ser astronauta, otra cosa es de pronto mi sueño del espacio, que lo tendré que satisfacer de otra forma. Siendo millonaria y pagando porque me lleven en un vuelo de esos de ahora, ¿cierto? Pero no, ¿sí me entiendes? O sea, es Sí. un tema, yo no sé si me entiendes como Sí, claro. De hecho, me quedo pensando que de pronto en ese momento nosotros lo que quisimos fue cumplir el sueño de que nuestro hijo, como cualquier otra persona, pues tuviera su educación convencional. Y de pronto llevados por ese sueño fue que hicimos el intento y no sé si entonces quizás no debimos haber presentado a Nicolás a ese colegio y en realidad entonces cuáles son los prerequisitos para un niño a esas edades. Bueno, entonces mírame, yo te propongo algo, partamos en dos. Todos han sido partidos en dos. No creo que cometieron un error. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo ingresaron, el niño estaba muy pequeño. Y en los niños pequeños, de 3, 4 años, casi nunca sabemos cómo va a ser ese proceso. Muchos que ingresan a los 3 años, a los 4, que no tienen aparentemente todos los prerequisitos, el mismo paso por preescolar les sirve mucho. Yo soy partidaria, lo que he visto con muchos, la mayoría de los niños, ahí sí te digo pues con el 95% de los niños, es que se van a beneficiar de ese paso por un preescolar. ¿Por qué? Porque van a aprender a aceptar situaciones nuevas, porque van a aprender socialmente de sus compañeritos, porque se van a exponer a actividades distintas a las que pues podemos hacer por ejemplo en la casa, porque muchos van a ir entendiendo y van a ir adquiriendo conceptos a su ritmo, pero lo van a ir adquiriendo. Entonces, muchos sí se benefician. Yo diría que todos deberían pasar por preescolar. Todos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ustedes hicieron bien, porque claro, tenían un sueño y está bien, ¿cierto? Pero además, el niño tenía la edad en la que eso lo podemos hacer. ¿Qué pasa? Que entonces es ya más adelante, ya cuando sí pensamos en pasar a lo que llamamos la educación básica primaria, que en algunos, según el lugar, la ciudad, el colegio, se va a llamar kinder o transición, en algunos ya va a ser primero, que ya ahí arranca como la escolaridad, ya ahí sí lo tenemos que pensar mejor, ¿cierto? Ahora, yo diría que en cada año tenemos que ir haciendo la evaluación de, por un lado, si el niño sí se está beneficiando, si estamos pudiendo hacer esos ajustes que se requieren para él tener un avance no solo en lo académico, sino también en lo social, en lo comunicativo, si se está sintiendo bien. ¿Qué tal te propongo? Sí, partimos aquí y tu pregunta de los prerequisitos o esos repertorios de entrada para él beneficiarse o ellos beneficiarse mejor de la escolaridad lo dejamos para el próximo episodio. Sí, perfecto, para que ustedes no se nos aburran, entonces mejor hacemos una segunda parte. ¿Listo? Los esperamos en el próximo. Listo. Chao.